En Antes de renunciar a tu empleo, Robert Kiyosaki presenta una guía profundamente personal y realista sobre lo que implica dar el salto de ser un empleado a convertirse en un empresario. No es un manual técnico ni un libro de fórmulas mágicas. Es una conversación directa, sin adornos, sobre las diferencias fundamentales entre trabajar por un sueldo y trabajar por libertad. Lo que distingue a este libro es su honestidad. Kiyosaki no busca impresionar con sus logros, sino compartir sus fracasos, aprendizajes y reflexiones más valiosas, con la esperanza de que el lector pueda decidir si realmente está listo para emprender. Desde las primeras páginas, el autor pone sobre la mesa una verdad que muchos prefieren evitar: renunciar a un empleo seguro para iniciar un negocio propio es aterrador. El miedo al fracaso, a quedarse sin ingresos, a no tener un plan B, paraliza a la mayoría. Kiyosaki lo vivió en carne propia cuando dejó su trabajo en Xerox. De un día para otro, pasó de tener un salario estable y beneficios, a tener 0 ingresos y una lista creciente de gastos. Ese choque brutal con la realidad lo hizo consciente de que la mayoría de personas no emprenden por miedo, no por falta de ideas. Este miedo, según explica, está profundamente arraigado en nuestra cultura. Desde pequeños nos enseñan que el camino correcto es estudiar, sacar buenas calificaciones y conseguir un buen empleo. Nadie nos dice: ve a la escuela para que aprendas a crear tu propio negocio. De hecho, la estructura educativa moderna fue diseñada para formar empleados obedientes, no emprendedores independientes. Esa diferencia de propósito moldea nuestra forma de pensar y limita nuestras decisiones. Por eso, para convertirse en empresario, lo primero que se necesita no es dinero, sino un cambio de filosofía. Kiyosaki distingue claramente entre seguridad y libertad. Mientras los empleados buscan estabilidad y beneficios, los empresarios están dispuestos a sacrificar seguridad con tal de alcanzar la libertad. Y esa libertad no se trata solo de tener dinero o tiempo libre, es la libertad de decidir, de crear, de vivir bajo tus propias reglas. Sin embargo, no es un camino fácil. Requiere operar sin certezas, sin garantías, sin saber si el próximo mes habrá ingresos. El empresario exitoso, dice el autor, es aquel que aprende a tomar decisiones, incluso sin tener todos los recursos disponibles. Uno de los conceptos centrales del libro es que un negocio exitoso se diseña antes de que exista. Muchos emprendedores fracasan porque comienzan a construir sin planos claros. No piensan en la escalabilidad, la estructura, los sistemas o la posibilidad de que el negocio funcione sin ellos. Lo que terminan construyendo, en realidad, es un autoempleo, un trabajo donde ellos son el centro de todo, y si se ausentan, el ingreso desaparece. Esto puede ser gratificante a corto plazo, pero no genera libertad ni riqueza a largo plazo. Para evitar esto, Kiyosaki presenta las 10 habilidades y rasgos esenciales que una persona debe desarrollar antes de renunciar a su empleo: cambiar la mentalidad de seguridad a libertad, operar sin dinero y sin garantías, enfocarse en oportunidades, no en recursos, tener un estilo de liderazgo basado en redes, no en jerarquías, gestionar personas y recursos de manera flexible, valorar los resultados por encima del puesto, convertirse en un aprendiz constante, optar por la educación generalista en lugar de la especialización y, finalmente, asumir la responsabilidad total del negocio. Además, introduce un concepto fundamental: el cuadrante del flujo de dinero, que divide a las personas en 4 grupos según cómo generan ingresos. Los empleados, trabajan para otros. Los autoempleados, trabajan para sí mismos, pero siguen dependiendo de su tiempo. Los dueños de negocios, crean sistemas que trabajan sin su presencia constante. Y los inversionistas, hacen que el dinero trabaje para ellos. La transición de EO a DEI no es solo técnica, sino mental y emocional. Implica cambiar hábitos, creencias y formas de ver el mundo. A lo largo del libro, Kiyosaki insiste en que los empresarios no necesitan tener todas las respuestas. Necesitan tener la capacidad de aprender, de adaptarse, de rodearse de personas más capaces que ellos, y de liderar sin controlar. Un empresario exitoso no manda, colabora. No busca escalar dentro de una jerarquía, sino construir redes horizontales con socios estratégicos. Para ello, es esencial dejar de pensar como especialista y comenzar a pensar como generalista. Un empresario debe saber un poco de contabilidad, derecho, ventas, marketing, recursos humanos, liderazgo, entre otros. Y, sobre todo, debe estar siempre dispuesto a aprender más.
Uno de los capítulos más valiosos es el dedicado al fracaso. Kiyosaki comparte cómo su negocio de carteras de nylon se vino abajo por un exceso de éxito. Crecieron tan rápido que no supieron sostenerlo. Ignoraron a los asesores, se deslumbraron con los lujos y no vieron venir las grietas que se formaban en su modelo. La caída fue dura, pero el aprendizaje fue invaluable. El autor sostiene que los fracasos son parte inevitable del camino. Los ganadores no son los que no fallan, sino los que aprenden de cada caída y lo intentan de nuevo, mejor preparados. También desmonta el mito de que se necesita dinero para emprender. Para Kiyosaki, lo que se necesita es creatividad, visión y voluntad. Un verdadero empresario ve oportunidades donde otros ven obstáculos. No dice no tengo dinero, sino cómo puedo conseguirlo. Este enfoque lo conecta con una cita del profesor Howard Stevenson de Harvard, quien define al empresario como alguien que busca oportunidades sin considerar los recursos que controla actualmente. Esta definición guía todo el espíritu del libro. Otro elemento que destaca es la diferencia en estilos de liderazgo. El empresario no maneja empleados que puede controlar o despedir, sino alianzas estratégicas con otros empresarios o expertos. Eso exige un estilo de liderazgo basado en influencia, respeto y colaboración, no en autoridad jerárquica. Un empresario que quiere controlar todo, termina saboteando su propio crecimiento. El autor también señala que muchas personas no emprenden porque esperan que todas las condiciones sean perfectas. Quieren tener todo resuelto antes de empezar. Pero la realidad del emprendimiento es otra, hay que comenzar con lo que se tiene, e ir ajustando sobre la marcha. Así como Microsoft lanza versiones imperfectas de sus productos y luego los mejora, un emprendedor debe estar dispuesto a actuar sin perfección. Como decía el padre rico de Kiyosaki, cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerla de manera imperfecta. El libro también pone en perspectiva los cambios globales. Con la caída del muro de Berlín y el ascenso del Internet, el mundo pasó de estar dividido por fronteras a estar conectado por redes. Esto abrió la puerta para que nuevos empresarios, incluso adolescentes en otros continentes, puedan crear compañías globales sin salir de casa. El futuro pertenece a quienes entiendan estas dinámicas y sepan moverse en un entorno sin fronteras, donde el conocimiento y la innovación pesan más que los títulos académicos. Hacia el final del libro, Kiyosaki comparte una reflexión íntima sobre el miedo. Afirma que la mayoría de las decisiones humanas están motivadas por miedo, a fallar, a no tener dinero, a ser rechazados. La escuela nos enseña a estudiar por miedo a reprobar, el trabajo nos hace rendir por miedo a ser despedidos. Vivimos una vida dominada por el deseo de seguridad. Pero el empresario elige otro camino, no es que no tenga miedo, es que elige no dejarse gobernar por él. Aprende a vivir con miedo y aún así avanzar. Para Kiyosaki, la libertad verdadera es esa, la libertad frente al miedo mismo. En conclusión, Antes de renunciar a tu empleo es más que un libro de negocios. Es una llamada a la introspección y al coraje. Es un mapa del proceso mental, emocional y práctico que requiere convertirse en empresario. No está diseñado para todos, y el propio autor lo admite. Pero para quienes sienten que tienen dentro una chispa que no se apaga, este libro es una herramienta poderosa para encenderla y convertirla en acción. Porque al final, la decisión de emprender no nace de la lógica, sino del corazón. La libertad, dice Kiyosaki, es una elección. Y esa elección empieza dentro de uno mismo.